Hola, esta es la presentación que vamos a hacer mi compañero Diego López y yo, Juan Guzmán, para el curso de Física de Partículas acerca del universo y el Big Bang. Esta presentación la vamos a hacer inicialmente a través de la teoría de la relatividad general y por lo tanto para eso vamos a hacer primero una introducción a la teoría que se necesita conocer para el desarrollo de las explicaciones que se van a hacer. Entonces, primero podemos comenzar hablando de una métrica. Entonces, cuando yo tengo un espacio o un conjunto de elementos, yo puedo definir distancia entre estos elementos a través de una métrica. Por lo tanto, una métrica es una función que me determina la distancia entre dos elementos de un conjunto. Aquí podemos ver la definición en forma matemática de un conjunto. Esta lleva de dos elementos a la distancia de estos dos elementos. Y aquí podemos observar más o menos cómo serían algunos tipos de métrica que miden distancias. Esta métrica es bastante importante porque en relatividad se va a tratar bastante la geometría del espacio y para eso se tiene una notación especial de la métrica. En relatividad se trabaja usualmente eh, una longitud de arco invariante, la cual está determinada como este ds cuadrado, y esta se logra, o sea, se consigue a través de la métrica. Tiene una dependencia con la métrica, ya que pues esta longitud de arco tiene una dependencia con la geometría del espacio. Aquí tenemos un ejemplo, la métrica de Minkowski. Es una métrica de un espacio cartesiano plano. Entonces está determinada por esta sería como la representación matricial de la métrica en tensor métrico. Y aquí pues se puede ver cómo es la notación usual para relatividad de la métrica. Por otro lado, vamos a requerir de una herramienta muy importante en la relatividad, que son los tensores. Los tensores en sí son objetos algebraicos, son elementos que permiten la generalización de relaciones multilineales. Por lo tanto, estos elementos son bastante útiles cuando queremos describir funciones u otros objetos. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, el tensor de Riemann, el cual se puede dar como una relación bilineal de dos elementos, bueno, trilineal con otro elemento, cuando se aplica sobre otro elemento, dado como una derivada covariante del elemento sobre el que se aplique en términos de los otros dos. Este tensor, los tensores en general, tienen un índice, un factor, un coeficiente, el cual usualmente me va a indicar cómo está determinado el tensor en términos de los elementos de la base. Por ejemplo, aquí podemos ver el tensor de Riemann en su notación inicial, la cual tiene dependencia con unos símbolos acá que van a ser bastante importantes. De igual forma, tenemos aquí un tensor bastante importante en la física, que es el tensor de energía-momento. Aquí podemos ver su expresión matemática en términos de una base y sus coeficientes. Este tensor es bastante importante porque determina diferentes cosas acerca del sistema físico que se está estudiando, como la densidad de energía, la densidad de momento y las presiones y flujos de momento sobre el sistema. Entonces, como ya había mostrado, el tensor de Riemann, que es un tensor de curvatura que más o menos tiene relación con la curvatura del espacio, tiene dependencia de unos símbolos. Estos símbolos son los símbolos de Christoffel, que parten de una conexión de Lie-Civita. Entonces, una conexión es un objeto matemático que permite establecer una relación entre dos geometrías locales. Esto es importante porque en relatividad, como vamos a tener espacios geométricos variables, vamos a trabajar sobre variedades, entonces no vamos a tener presencia de geometría global, entonces no vamos a necesitar conectar geometrías en cada punto. Por lo tanto, necesitamos hacer uso de estas conexiones. Estos símbolos de Christoffel son como la representación matemática en cómo se podría calcular las conexiones para una métrica
por último, de conceptos matemáticos necesitamos entender las contracciones. Las contracciones, igual como lo que ya hemos visto, es un operador, una operación, que lo que hace es reducir la dimensión del tensor que se esté contrayendo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Este es el tensor de Ricci. Es un tensor bastante importante que más adelante lo vamos a ver, una ecuación importante. Y este tensor va a ser básicamente la contracción del tensor de Riemann. Aquí podemos ver cómo sería la deducción de los coeficientes del tensor de Ricci a partir de la contracción, que es repetir los índices y sumar sobre estos, del tensor de Riemann. De igual forma, podemos obtener un escalar de curvatura, el escalar de curvatura de Ricci, el cual se obtiene la contracción del tensor de Ricci, el cual me va a indicar la curvatura del espacio que se esté trabajando. Ya conociendo estos conceptos, podemos hablar más o menos un poco de una ecuación bastante importante en la relatividad, que es la ecuación geodésica. Esta ecuación describe una trayectoria, la trayectoria que mínima distancia recorre para llegar de un punto a otro. Esto tiene relación con un tema que se da en mecánica, con la acción, que parte de la minimización de la longitud de un arco. Generalmente se ve la catenaria. Entonces nosotros habíamos visto que la longitud de un arco está dado como este producto. Y entonces podemos hacer una minimización de eso y obtener esta ecuación. A partir de esta longitud de arco introducido en las ecuaciones de Euler-Lagrange me determina esta ecuación geodésica. De igual forma podemos obtener esta ecuación geodésica a través de un principio de equivalencia que plantea Einstein en la relatividad especial, donde se plantea que existe siempre para cualquier sistema acelerado con fuerzas externas, podemos encontrar un sistema de coordenadas locales, el cual no presente fuerzas externas y se comporte como un sistema sin aceleración. En este caso, en general, se trabaja con gravedad. Entonces, un sistema que no se ve alterado por la gravedad. De aquí, pues, obtenemos entonces la ecuación geodésica que describe trayectorias mínimas, curvas mínimas en un movimiento de alguna partícula. Ahora, a partir de todo esto, podemos obtener las ecuaciones de campos de Einstein. Inicialmente, el desarrollo de la obtención de esta ecuación de campo es bastante extenso y una demostración más directa puede ser a partir de la acción de Einstein-Hilbert, el cual tiene una dependencia con la curvatura del espacio. Usualmente se le incluye un factor de una constante cosmológica y una lagrangiana de materia del espacio que está interactuando ahí. Esta acción pues tiene dependencia con la métrica, con el determinante de la métrica y pues con los otros elementos del espacio. Entonces, cuando yo tengo esta acción, al deducir el lagrangiano y obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange, obtengo esta ecuación de campo de Einstein, que es básicamente la ecuación de movimiento de esta acción. Esta ecuación es bastante importante porque relaciona la geometría de un espacio con la energía y la cantidad de materia, en sí la materia y cómo se comporta en ese espacio, ¿sí? Cómo la materia afecta la geometría de un espacio. A partir de esto, a partir de estas ecuaciones de campo, si vemos bien acá, tiene una dependencia con el tensor de Ricci, el cual es una contracción del tensor de Riemann, el cual depende de las derivadas parciales del tensor métrico. Y además tiene una dependencia explícita con el tensor métrico. Por lo tanto, es posible, esta ecuación de campo nos da un sistema de ecuaciones diferenciales parciales para la métrica que se quiera trabajar de acuerdo al tensor de energía momento que se esté trabajando. La primera métrica que se logró deducir, la primera solución exacta de esta ecuación de campo de Einstein, donde no se consideraba el factor con la constante cosmológica, fue el de la métrica de Schwarzschild, el cual también se tenía la consideración de que no había materia ni nada en el espacio, por lo tanto este factor se hacía cero. De aquí se obtenía un sistema de ecuaciones diferenciales de la métrica y se llegó a esta solución para la métrica. Esta pues es una métrica bastante importante porque permite el estudio de trayectorias de planetas y agujeros negros.
Entonces, pues como ya lo dije, eso es una suposición de que no hay materia, no se está estudiando una zona de materia, y con esta métrica podemos introducir a obtener pues las ecuaciones geodésicas que tienen dependencia con la métrica, o pues con la conexión con la métrica, y de ahí podemos obtener las trayectorias, por ejemplo, al estudiar la órbita de Mercurio. Entonces, una de las maneras de corroborar que la teoría de la relatividad era funcional, que era válida, fue a través de esta precesión de la órbita de Mercurio. Eh, Uno cuando estudia la órbita de Mercurio, eh, observa que o sea, el perihelio de la órbita está precesando también. Por lo tanto, pues es necesario estudiar esto. Y este factor, este fenómeno, no es posible describirlo con la mecánica clásica, por más que se incluyan efectos gravitacionales de diversos planetas y se estudia un sistema de N cuerpos, no se llega a tener el factor medido de la precesión del perihelio de la órbita de Mercurio. Eso solo fue posible llegar a través de la relatividad general, haciendo pues unas ciertas aproximaciones y llegando a una ecuación de movimiento que me describa como es la órbita de Mercurio. Por otro lado, de igual forma podemos estudiar agujeros negros y horizontes de sucesos, porque, uy, aquí quedó cortado, pero esta métrica, si bien acá ven, tiene una dependencia inversa con el radio, y por lo tanto hay un cierto radio, en este caso 2mg sobre c cuadrado, el cual me anula todos los factores. Entonces aquí podemos estudiar el agujero negro externo, donde no hay materia, y encontrar un radio para el cual diverge y se genera pues, el horizonte de sucesos. Eh, Posteriormente se encontró una métrica, Friedman encontró otra solución exacta a la ecuación de campo de Einstein, el cual se ve de esta forma y tiene una dependencia con A, que A es un factor de escala como de amplitud o distancia del universo, pues si se interpreta como universo, el cual nace de considerar el universo como un universo homogéneo y isotrópico, ¿sí? La materia está distribuida de igual forma en todos lados. Y esto lo hace a través de un modelo de un fluido ideal. Entonces nosotros podemos determinar un tensor de energía-momento para un fluido ideal y ahí obtener unas ecuaciones del campo para la métrica. De ahí es que nace esta métrica. Eh, Aquí toca tener en cuenta que esta notación que se usa para el ángulo sólido y este S es el escalar de curvatura que nace de esta métrica. Entonces, este modelo es bastante importante porque este nace el concepto de la expansión de acelerada del universo y además del concepto del Big Bang. Entonces, Friedman, bueno, las ecuaciones tienen el nombre de FLRW, que son Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker. Inicialmente fue Friedman el que las descubrió, pero la interpretación que se le da acerca del universo la dio primero Lemaitre, dio las aplicaciones hacia el universo, el modelo del universo. De igual forma, pues Friedman igualmente logró deducir algunas ecuaciones de movimiento para el factor de escala y de aquí nacen algunas definiciones para los parámetros y constantes de Hubble y algunas ecuaciones y parámetros de densidad del sistema que estamos estudiando, que en este caso sería el universo. Estas ecuaciones, pues si ven, o sea, una ecuación diferencial para este factor de escala y por lo tanto me indica la ecuación de momento, por así decirlo, de la escala del universo, como por así decirlo, la amplitud del universo. Entonces, a partir de esto, por ejemplo, para un universo plano, aquí tenemos ecuaciones de estado para las densidades y todo esto. Esto, pues, el tensor de energía momento de un fluido ideal tiene una dependencia con la densidad y la presión del fluido. Entonces, aquí, pues, obtenemos las ecuaciones de estado para eso, las dependencias que hay. Y aquí podemos determinar, por ejemplo, proponiendo universos dominados por materia que sean planos, por ejemplo, proponiendo P igual a 0, que no haya presión. De aquí podemos obtener algunas soluciones para el factor de escala.
Entonces, pues reutilizando las ecuaciones ya conocidas y reemplazando, vamos a obtener o sea, una expresión del factor de escala dependiente del tiempo. Entonces, esto nos indica más o menos el comportamiento que tiene este factor. Y si hacemos una gráfica de este factor a la 3 medios, que es esto, vemos que tiene una dependencia lineal con el tiempo. Y aquí podemos observar que para un universo plano, el universo se va expandiendo de manera constante. Y de igual forma podemos observar singularidades. Esa singularidad se conoce en sí como el Big Bang. Y pues este estudio del Big Bang lo dio en mayor medida Hawkins con su teorema de singularidades, donde trabajó un postulados mejores para cómo determinar agujeros negros y Big Bang y cómo determinar el Big Bang. Eh, si bien aquí mostré que se pueden determinar ecuaciones de estado, estos tienen diferentes factores, o sea, materias, en este caso se llaman especies, lo que quiere decir es como el contenido que tiene el universo, ¿sí? Por así, o en este caso el universo o el fluido que se esté trabajando. Entonces, lo más usual es trabajar, pues, estudiar varias especies. Estas especies pueden ser materia, que es la materia bariónica que conocemos, puede ser radiación electromagnética, puede ser una especie de vacío, o sea, el vacío se considera una especie, o curvatura. Esto tiene interpretación como el espacio de por sí tiene su geometría, este tiene un factor que altera, o sea, a sí mismo la curvatura. O sea, el hecho de ser un espacio geométrico implica que hay un factor que genera curvatura y por lo tanto podemos obtener diferentes ecuaciones de estado para diferentes especies. En este caso, general, la relación general que hay del factor de escala es proporcional a 2 sobre ni, donde ni va a ser el omega, o sea, 3 veces 1 más omega. Y aquí encontramos los omegas para diferentes especies. De igual forma, para vacío, se tiene que el ni es 0, por lo tanto hay una divergencia en este caso, pero si se vuelve desde el inicio a estudiar el factor como 0, se llega a que el vacío presenta una proporcionalidad exponencial. Y de igual forma, este vacío que se trabaja aquí es un vacío donde no hay absolutamente nada. Este vacío de acá es un vacío que es la especie de vacío que lleva a estas ecuaciones así, donde los P's, las densidades son 0. Este vacío es de densidades igual a 0. Entonces, de este vacío, este universo vacío que podemos estudiar aquí, podemos ver que hay una dependencia lineal del factor de escala con el tiempo. A partir de esto, pues podemos estudiar nuestro universo. A partir del contenido de materia que tiene nuestro universo, podemos ver cómo se comporta este, qué tal, si presenta aceleración o desaceleración, ver, estudiar el Big Bang, ver dónde ocurrió, qué tanto tiempo llevó. Entonces, antes previamente habíamos definido eh, ese parámetro de densidad que tiene una relación, pues es un factor pues, de constantes con la densidad, el cual pues, se puede estudiar como una densidad sobre una densidad crítica. Por lo tanto, podemos estudiar este parámetro en vez de estudiar la densidad directamente. Aquí, pues con estudios hemos observado que el parámetro de densidad del vacío es proporcional al de la curvatura con un factor de escala al cuadrado y ambos son proporcionales al factor de densidad de materia multiplicado por un factor de escala al cubo. Esto nos indica que pues si vamos estudiando el pasado, vamos a encontrar que este es un comportamiento constante y cuando se llega al límite, esto es un comportamiento que va reduciéndose, va siendo muy pequeño y por lo tanto este comportamiento de parámetro de densidad de curvatura sobre materia es proporcional a, que es mucho menor a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que este factor se va haciendo muy pequeño. Por lo tanto, podemos llegar a un punto donde se hace 0 y aquí podemos tener un inicio del universo. De igual forma, se puede hacer un estudio cuando A se hace muy grande
ir estudiando como la dependencia del tiempo y todo eso, y se puede determinar el futuro del universo. Aquí esta gráfica más o menos muestra esos comportamientos, el factor de escala, cómo se comporta en términos de, pues, la constante de Hubble, que es dependiente del tiempo, y lo hace estudiando para diferentes cantidades de materia y de factor de la constante cosmológica. Esta constante cosmológica es asociada con la energía y la materia oscura, no es muy bien estudiada, y pues aquí se puede ver como para nuestro universo, por ejemplo, tenemos un 30% de materia y un 70% de energía oscura y materia oscura que no se conoce. Para esto, o sea, aquí lo dice, va desde los de arriba a los de abajo. Entonces, para este porcentaje de materia y energía oscura, se tiene este comportamiento. Y aquí se observa pues que hay un inicio, hay un Big Bang, y de ahí el universo se va comenzando a expandir. Y nosotros nos encontramos en una época donde se genera una expansión acelerada. Aquí de igual forma podemos ir estudiando diferentes proporciones de densidades de materia y de materia oscura y energía oscura, o como se quiera interpretar esa constante cosmológica, pero pues esos resultados llevan a diferentes comportamientos del universo. Em, Entonces, Hola, voy a hablar un poco de este modelo cosmológico llamado Big Bang. Eh, Fue introducido por George Lemaitre, eh, originalmente conocido como el átomo primigenio o huevo cósmico, debido a que sus observaciones daban a que el universo o las galaxias se estaban separando entre ellas, había una expansión entre galaxias y eh, aplicando este modelo, digamos, a la inversa, se podía llegar a un punto donde toda la materia estuviera concentrada en un lugar donde hubiera densidad muy alta y temperaturas muy altas. Y a esto, pues, por eso se le conoce como originalmente átomo primigenio o huevo cósmico. Este, este número, con extrapolación, por así decirlo, se puede calcular que el universo, pues, que tiene aproximadamente una edad de 13,77, 15 billones, millones de años, eh, billones de años, sí, pero entonces lo que pasa es que hay, eh, no se puede extrapolar mucho al pasado porque la teoría de la relatividad ya para ese periodo no, no funciona bien y se necesitaría una teoría de gravedad cuántica que todavía no, pues, no existe para entender el punto pues, donde todo estuviera concentrado, que sería la singularidad, donde habría una densidad muy alta y energía infinita, por así decirlo, pues en un tiempo que es finito. Em, Voy a hablar un poco de lo que aquí en este esquema hablan de algunas fluctuaciones cuánticas, unos periodo oscuro de los años, el desarrollo desarrollo de las galaxias y cómo la energía hace que el universo se expanda aceleradamente. Bueno, algunos sucesos importantes aquí, bueno, que hay que hablar es cuando el periodo de 0 a 10 elevado a la menos 43 segundos es conocido como la época de Planck, donde las cuatro fuerzas fundamentales estaban unificadas: la fuerza electromagnética, fuerza fuerte, fuerza débil
la fuerza gravitacional. Después, en la época de la gran unificación, eh, se conoce que, bueno, comenzó aproximadamente 10 a la menos 43 segundos después de la expansión de bueno, de la singularidad, donde la fuerza gravitacional se separa de las otras fuerzas. Y después, en un tiempo de 10 a la menos 33 segundos, que se conoce como la época electrodébil, la fuerza nuclear fuerte se separa de la, bueno, de las otras dos que quedan, que eran la electromagnética y la fuerza débil. Y finalmente, después en un tiempo de 10 a la menos 12 segundos, se separa la electromagnética de la fuerza débil. Y bueno, aquí no hablé un poco, pero eh, lo que hay que mencionar también es que antes de esta singularidad, o lo que se podría explicar, no antes, sino un periodo que ocurrió, eh, que se conocería como la inflación, explicaría la solución, la solución, o por así decirlo, al problema del horizonte. Que este problema consiste en que si retrocedemos el tiempo, había, pues en el punto donde había un plasma primogenio de materia y sí, acumulada en un, en una región del espacio, o sea, todo estaba concentrado, no se puede explicar o no tendría sentido de decir de que esa región estuviera homogénea, como pues el universo ahorita, el universo es homogéneo y, o sea, a grandes escalas se ve que es homogéneo isotrópico, ah, en una región muy pequeña. eh, no se podría explicar por qué al comienzo eh, ya tenía esta característica, ese plasma primogéneo, si se necesita un tiempo para que la temperatura y es, por ejemplo, esté en equilibrio con el sistema. Es muy similarmente como cuando se necesita un tiempo para que dos sistemas estén en equilibrio. La misma razón ya lleva este problema del horizonte debido a que hay los puntos en las regiones se necesitan comunicar mediante la velocidad. Bueno, hay un tiempo para que se comuniquen entre ellas, que es la velocidad de la luz, pero el tiempo donde surgió este inicio no, no, no se podría explicar de otra manera, sino por medio de la inflación, que es un periodo donde el universo se expandió aceleradamente por un breve, cor- eh, por un, sí, por un tiempo muy breve, que comenzó a los 10 a la menos 36 segundos y se detuvo aproximadamente de 10 a la menos 33 a 10 a la menos 32 segundos. Después, y este modelo, bueno, fue teorizado por Alan Guth, André Linde, Andrea Albrecht y otros físicos teóricos como Paul Steinhardt. Y consiste en que el universo tiene un campo parecido a lo que sería el campo de Higgs, pero este campo se denominaría inflatón, que haría que el universo eh, eh, pasara de que su volumen aumentara un factor de 10 a la 78 más o menos. Lo que pasó es que ese campo tiene dos estados, uno de energía interna eh, pues alta, y uno donde su energía interna sea baja. Entonces, al ocurrir la expansión, esta energía interna disminuyó y hubo un cambio de fase, lo que ocurrió que después de que bueno, de que el universo se expandiera muy aceleradamente,
el universo bueno, se expandiera, pero a un ritmo más lento. Exacto. Después de hablar de esto, esto tiene eh, tiempo posterior algunas, algunos, algunas consecuencias pues del modelo del Big Bang que pues describe el universo pues sí, el universo actual y que observable y algunas cosas que se pueden tener aquí es lo que se conoce como la variogénesis, que consiste en esta, pues ahora inexplicable razón por la cual todavía no se sabe muy bien por qué se da esta simetría entre variones y antivariones, donde pues actualmente hay más número de quarks y leptones que antiquarks y antileptones. Este factor pues se puede cuantizar mediante eh, este parámetro eta, que se conoce como parámetro de asimetría, donde aquí la densidad del número de variones NB, bueno, NB representa la densidad global del número de variones y NB barra sería el de antivariones, la densidad de antivariones. Y aquí abajo sería la densidad con una razón de la densidad de fotones de radiación del fondo cósmico, porque el fondo cósmico es esta radiación infrarroja que quedó después de que el plasma del universo, el plasma primogenio del universo quedara bueno, impregnado en el universo. Eh, entonces, este factor se puede em, tener una descripción más apropiada que es mucho más usada y es cuando, bueno, se tiene en cuenta que la materia se desacopló de la radiación de fondo cósmico, la radiación de fondo cósmico a una temperatura de 3000 Kelvin, que esto equivale a esta energía de 0,3 electrovoltios. Y esto corresponde a que la densidad de los fotones a la temperatura de equilibrio T, porque el bin cúbico y centímetro cúbico está dado por esta expresión de acá, donde está la densidad de fotones, y acá el parámetro eta S es el parámetro que teníamos de asimetría, pero ahora en vez de la densidad de fotones, es con respecto a la densidad de entropía. Y esto se debe a que esta densidad de entropía se mantiene constante, pues del universo es constante y por eso se usa mayormente. Aquí esta densidad depende de P y Rho, que son la presión y la densidad del tensor de densidad de energía o momento de energía, que pues ya lo habíamos visto. Y este G estrella es el número efectivo de grados de libertad para una partícula sin masa, que cumple que esta relación de masa por la velocidad al cuadrado es mucho menor que la constante de Boltzmann por la temperatura. Ujú. Y aquí pues estaría esta expresión de, de ese factor G para bosones y fermiones con GI y GJ grados de libertad a la temperatura TI y TJ respectivamente. Hoy en día esa densidad de entropía tiene un valor aproximado de 7,04 con este factor de la densidad de fotones que está en el universo. Ujú. Otra característica que ocurrió posteriormente del comienzo
de esta expansión acelerada, bueno, de esta expansión, ocurrió, o sea, ocurrió la expansión acelerada y después una aceleración, una expansión más lenta. Y después de esta aceleración más lenta, volvió a ocurrir un aumento de sí, una aceleración debido a la energía oscura que comenzó, bueno, más o menos 7.700 millones de años después de la singularidad del universo. Y, y en los primeros comienzos bueno, sí, en los primeros comienzos del Big Bang, ocurrió lo que se conoce como la nucleosíntesis. La nucleosíntesis tiene unas características y es que duró solo 3 minutos, entre 100 y 300 segundos del inicio de la expansión del universo, donde la temperatura y la densidad decayeron por debajo de lo que se requiere para ocurrir fisión nuclear. La brevedad de este proceso es importante porque sucede que no ocurra que la formación de elementos más, o sea, ocurre que al ser breve hace que no exista, o sea, que dé la explicación de que elementos más pesados que el berilio no existen sino hasta cuando existe la fusión posterior en estrellas que hacen que exista elementos más pesados y permite también la existencia de elementos luminosos incombustibles como el deuterio. El modelo estándar del Big Bang asume tres familias bueno, de neutrinos y pues tres familias de neutrinos correspondientes pues al electrón, al muón y al tau, y un valor de vida del neutrón que es aproximadamente, bueno, que es igual a 886,7, más o menos 1,6 segundos. Y con esto, la nucleosíntesis da un porcentaje aproximadamente de 75% de hidrógeno, que vendría siendo como el 1,25%, sí, el 75% de hidrógeno, el 1,25% de helio y un 0,01 de deuterio y un poco del orden de 10 a la menos 10 de litio y berilio. Posteriormente, pues estos elementos, pues debido a la fuerza gravitacional y a que posteriormente el enfriamiento del universo ocasionó que las, bueno, las partículas pues se formaran en, en agrupaciones que posteriormente darían la formación de galaxias y planetas y a lo que hoy en día es pues el universo. Mm. Bueno, en cuanto a, en cuanto a lo que constituye el universo, eh, la materia oscura, eh, en la década de los 70 y 80 se hicieron como observaciones en la forma que rotan las galaxias y también pues en otras observaciones como lentes gravitacionales y otras cosas que mostró que no había o sea, no era suficiente para explicar la intensidad de las fuerzas gravitacionales que hacían sí, que giren estas estructuras o la velocidad que llevan estas galaxias. No se podría explicar de otra manera si no es debido a, a esta materia oscura que pues no se conoce eh, en el modelo estándar qué partícula o, o qué candidato sea o, para, para conformar esta materia. Una hipótesis a candidatos es lo que se conoce como el Weak Interactive Massive Particle. Aquí, bueno, aquí me falta Massive, doble, pero es una partícula
pesada y neutra de interacción débil, que se conoce como WIN, y esta sería como la candidata a, a, sí, a que, sí, la candidata a conformar la materia oscura. En cuanto a la energía oscura, se vio que hay una relación de corrimiento, bueno, en rojo y magnitud, que pues magnitud es una medida del brillo de cuerpos celestes, para cual las supernovas indican pues lo que habíamos dicho al principio de que se están expandiendo y que pues el universo se expande cada vez aceleradamente. Eh, en bueno, el contenido que hay en el universo, esto no lo había mencionado, pero el contenido del universo, que es la materia, energía oscura y materia oscura, que es lo que he hablado aquí, eh, se puede explicar, bueno, hay una explicación teórica en la cual el inflatón, al ocurrir esa transición de fase, cuando el campo del inflatón eh, eh, momentáneamente o repentinamente desacelera, no, sino se expande más lentamente, al ocurrir esto, libera una energía, que pues esta energía residual sería lo que, lo que conformaría el contenido de nuestro universo. Y pues el universo cada vez se va acelerando, no linealmente, sino con una aceleración pues cada vez mayor, y que va como contrario a lo que sería la ley de Hubble. Entonces, em, esta aceleración pues tendría solo sentido en la teoría de la relatividad general, con una componente de presión negativa que pues se conoce como energía oscura, que todavía no se desconoce mucho sobre esto. Y según la teoría de la densidad de energía en la materia, según la teoría, la densidad de la energía en la materia disminuye mientras que la densidad de energía oscura permanece constante, impregnada en el universo. Y pues aquí se ve como un porcentaje de lo que conformaría pues nuestro universo actualmente. Sería como aproximadamente un 73% de energía oscura, 23% de materia oscura, y bueno, el menor que el 4% vendría a ser lo que es la materia bariónica, pues aquí hidrógeno y helio eh, hacen la mayoría de este elemento, y como aproximadamente el 0,1% vendría elementos como neutrinos, bueno, las estrellas que que en su composición están, eh, que en su composición tienen los neutrinos, y el 0,03% de elementos más pesados. Y eso sería todo lo que presentaría el contenido del universo. Muchas gracias.